¿Cuál es la historia de, no hablamos de estas cosas de su país? Vivo en Japón desde hace 3 años y tengo algunos amigos japoneses. Cada vez que les preguntaba sobre la Segunda Guerra Mundial, en su mayoría no sabían las atrocidades que cometió Japón en la Segunda Guerra Mundial. Sabían que Japón estaba en el lado equivocado, pero parece que los detalles se perdieron. Parece que hay un esfuerzo nacional por olvidar esta historia porque fue vergonzosa. Edición 1. Muchos de ustedes mencionaron acerca de la Unidad 731. Lo leí y fue horrible más allá de cualquier ser humano estándar razonable. Todas esas cosas horribles que les sucedieron a los civiles y prisioneros de guerra fueron desafortunadas y no podía imaginar lo mal que sufrían antes de morir. Estaba bastante disgustado al saber que los círculos internos de la Unidad 731 fueron indultados por los Estados Unidos y vivieron sus vidas hasta la vejez por darle a los Estados Unidos el resultado de sus horribles experimentos. Esto no debería haber pasado. Esas personas a cargo deben obtener la justicia que se merecen por permitir y facilitar ese tipo de experimentos horribles a otros seres humanos. Siento que mucha más gente debería saber que uno de los mayores asesinos en masa del mundo en la historia fue un belga. El rey Leopoldo II básicamente controlaba la totalidad del Congo por sí mismo y, mientras lo hacía, extrajo los recursos naturales de la nación y mató a 13 millones de personas, todo para su propio beneficio personal. Ese puntaje lo pone a la altura de Mao, Hitler y Stalin, pero rara vez se lo menciona. Nueva Zelanda casi tuvo eugenesia legal. En 1928, el Parlamento estuvo a punto de aprobar un proyecto de ley que obligaba a la esterilización de los deficientes mentales y el Ministerio de Educación estaba obligado por ley a dar los nombres de los niños defectuosos al Ministerio de Salud. Una parte separada de la ley decía que a esas personas no se les permitía casarse. La oposición presionó para que se eliminaran estas secciones, no porque la eugenesia fuera inmoral y demente, sino porque no había evidencia de que cambiara el acervo genético de ninguna manera. Brasil destruyó Paraguay, matando a casi todos los hombres y muchas de sus mujeres y niños. Fue una verdadera masacre. Un poco de contexto aquí, algunos historiadores estiman que tanto como el 90% de la población paraguaya masculina adulta murió en la guerra. India. Muerte de Lal Bahadur Shastri. Ex primer ministro de la India. Involucramiento de KGB y personas que en realidad no estaban vivas en ese momento. Esterilización forzada de 6,2 millones de hombres indios en un solo año 1976. Ahí tienes. También puedes ver The Tashkent Files si quieres saber más. Maldita sea, gracias. No tenía ni idea de esto. Ojalá pudiéramos decir que Italia no habla sobre el hombre calvo que fue el mejor amigo de Hitler por un tiempo, pero lamentablemente tenemos una inmensa cantidad de idiotas nostálgicos que llevan su rostro en la ropa y los dispositivos porque los criminales de guerra aparentemente son geniales. Exactamente lo mismo en España con el régimen de la dictadura de Franco desde la Guerra Civil en 1936, apoyado por Hitler y Mussolini, hasta su muerte en 1975. Todavía muchos idiotas de extrema derecha lo alaban. La gente en Suecia se siente realmente incómoda cuando señalas que nosotros, como país, estábamos realmente interesados en la eugenesia. La institución biológica raza fue fundada en 1922, apoyada por todos los partidos políticos y el rey en ese momento. Existió hasta 1958 y, como era de esperar, hizo algunas cosas realmente jodidas. Quiero agregar a eso. La medalla otorgada por el rey sueco a la mejor contribución en antropología y geografía cultural lleva el nombre de Anders Retzius, un gran hombre en la historia de los estudios biológicos raciales en Suecia. La medalla se entregó entre 1913 y 2013, pero finalmente se detuvo en 2015, cuando algunos científicos plantearon la pregunta de si esto era correcto, lo que obviamente no era así. Holocausto rumano. Los rumanos niegan que tuvimos asesinatos en masa durante la Segunda Guerra Mundial, que judíos y gitanos fueron asesinados y que enviamos a muchos de ellos a campos de concentración, como Auschwitz. Aquí en Sudáfrica, los verdaderos nativos, los Khoikhoi, son las personas más desfavorecidas política y económicamente y a nadie le importa una mierda. Ni a nivel local, ni a nivel internacional.
Cuando los restos de Saartjie Baartman, una mujer Khoikhoi, lea su historia, es bastante horrible, fueron devueltos a Sudáfrica, no solo no se invitó a la gente Khoikhoi a su entierro, sino que se los mantuvo fuera. El pueblo Sami. Se han visto obligados a cambiar su forma de vida y han sido objeto de abusos, violaciones y racismo. Suecia, Noruega y Finlandia han sido criticadas internacionalmente por políticas contra sus poblaciones indígenas históricamente y su falta de acción y reconocimiento de los derechos del pueblo Sami en la actualidad. Suecia tiene una historia bastante oscura en el trato inhumano. Solíamos lobotomizar a las personas hasta los años 50 y esterilizamos a la fuerza a las personas que considerábamos no aptas para tener hijos, tanto enfermos mentales como discapacitados y samis. No hablamos de la guerra cristera en México, no la enseñan en la escuela ni hablan de eso en televisión y medios. ¿Te importaría elaborarlo? Seriamente curioso. Cuando nuestro expresidente Plutarco Elías Calles hizo una ley para la exclaustración del país, quitando todas las propiedades de la iglesia y llevándoselas para el país y prohibiendo a los sacerdotes cobrar dinero para algunas cosas como el bautizo, prohibiendo también la celebración de cosas religiosas fuera templos, la iglesia y el pueblo se enojaron, todos los relacionados con la iglesia incitaron al pueblo a levantarse en armas y lo hicieron resultando en una guerra civil de 3 años. Wikipedia dice que murieron alrededor de 110.000 personas, pero probablemente sea un número mayor, ya que nunca hemos sido muy buenos para contar personas muertas, eso y a la gente le gusta mentir sobre esas cosas. La regla marcial que el KMT impuso sobre Taiwán cuando escaparon de China. Esto condujo a un periodo llamado Terror Blanco, en el que cientos de personas inocentes y estudiantes universitarios brillantes fueron asesinados por no unirse al partido, incluidos algunos que muchos pensaron que podrían ganar premios Nobel y realizar investigaciones innovadoras. Estoy tratando de recordar el nombre de un juego de terror que jugué, pero estaba ambientado en Taiwán durante el Terror Blanco. Fue la primera vez que supe que Taiwán había prohibido libros, policía secreta, ejecutado y encarcelado a personas que no se conformaban. Realmente fue alucinante comenzar a leerlo más tarde. Suiza. No hablamos de Verdinkinder. Es básicamente esclavitud infantil tan recientemente como 1960. No te puedes imaginar el horror de los niños de la población pobre que son vendidos a los granjeros para trabajar en el campo, siendo abusados, físicamente y sexualmente, en el país más rico del mundo. Sí, no hablamos de eso. En los últimos años, hablábamos mucho más de eso y había películas y esas cosas. Lo que hicimos con los hijos de los viajeros y sus madres es menos conocido, y también cómo nos beneficiamos durante la Segunda Guerra Mundial. En Rumania no hablamos de los levantamientos campesinos previos a la Primera Guerra Mundial y de entreguerras que han sido sofocados violentamente. Todos dan la imagen de un Estado y una sociedad rumanos perfectos en este momento, pero muchos olvidan que en nuestra guerra de independencia tuvimos más muertes en el frente por enfermedades que deberían haber sido relativamente fáciles de tratar para nosotros en ese momento que por disparos enemigos. Ni la mención de los levantamientos campesinos de 1907. También la Segunda Guerra Mundial y la política de nuestro país en ese momento. Editar. En 1200 ubotes me encuentro leyendo comentarios que dicen lo mismo sobre sus países. Supongo que nadie quiere recordar los detalles de la Segunda Guerra Mundial al igual que tú no quieres recordar los detalles de esa aventura de una noche en la que bebiste demasiado y no te molestas en recordar. Purga comunista en Indonesia. Para combatir el comunismo, el gobierno permitió ejecuciones extrajudiciales y arrestos sin juicio en los años 60. Millones de personas murieron y los familiares que sobrevivieron no pueden votar, no pueden trabajar para el gobierno y fueron marginados hasta 1998. Durante décadas, incluso cuando el gobierno de entonces ya no está en el poder, esos familiares no recibieron justicia porque hablar de las víctimas es hablar de comunismo y hablar de comunismo es malo. Edito. Sí. The Act of Killing fue una de las obras más famosas que sacaron a la luz este evento. Por supuesto, recibió mucha controversia cuando se lanzó décadas incluso después de que el régimen terminara.